Ya estamos de vuelta con nuestro magazín y, como les decía, hoy seguimos con música tradicional de la Ribera del Duero, porque vamos a hablarles del cuarto encuentro de marzas que se va a realizar este fin de semana. Tenemos aquí con nosotros para hablar del tema a tres especialistas en marzas. Muy buenas, Isidro Ferreras. Buenas, hola, ¿qué tal? A Gumersindo Ontañón. Muy buenas. Y a María del Carmen Ugarte. Buenas. Muchas gracias por venir a Telearanda a hablarnos de este encuentro. Gumersindo, para quien no lo sepa todavía, ¿qué son las marzas? Bueno, las marzas son unas coplas que tienen un carácter ya bastante arraigado aquí en la Ribera y que se cantan el último día de febrero para dar la bienvenida a la primavera. Y esto se basa pues en el antiguo calendario romano, desde luego. Ese es el origen real. Y realmente, pues bueno, aquí es una zona, como he dicho, que tiene mucho arraigo y que, a Dios gracias, pues están gozando de buena salud. Y con estos encuentros lo que queremos hacer es no solo que se conserven, sino darles forma y darles un poquito más, digamos, de vida, ¿no? O sea, esa es un poco la intención de juntarnos en estos encuentros. Son cantos tradicionales que se habrán ido transmitiendo de boca a boca, tradición oral. Sí, evidentemente esto se ha ido transmitiendo de forma oral, aunque bueno, luego en el análisis que yo haga veremos que ha habido algún tipo de alteraciones de todo, tanto en el léxico como en la gramática, pero bueno, lo importante es la esencia, es el fondo y es el texto, que realmente es una literatura pura. Eso es lo más importante. Y bueno, tenemos aquí a Carmen Ugarte, que es doctora en Lengua y Literatura por la Universidad Complutense y aparte estudiosa de la tradición oral de aquí de la Ribera del Duero. ¿Qué aportan o qué suponen las marzas dentro de esta tradición? Pues las marzas dentro de esta tradición, quizás lo más importante sea que en una época en la que parte de esta tradición se está perdiendo, sobre todo también la parte cantada, ¿no? Aquí en la Ribera cantamos mucho, pero cada vez cantamos menos. Pues esta tradición de salir a la calle y cantar, como se hacía antiguamente, pues es importante, ¿no? Porque es algo que digamos que se está perdiendo, pero que en este caso, como ha dicho Gumer, no solo se mantiene, sino que parece que tiene pujanza, ¿no? O sea, que va a tener una continuidad. Y luego también es importante porque tanto en la música como sobre todo en las letras recogen otros elementos de la tradición oral que se han perdido ya, digamos, de esa tradición, pues porque ya nadie dice romances, porque ya nadie dice refranes, porque, en fin, se han perdido muchos de estos elementos y, sin embargo, en las marzas, como se cantan, pues es una forma de mantenerlas. Bueno, los refranes no se han perdido, ¿eh? Siguen todavía ahí muy en actualidad, los refranes los seguimos usando mucho. Y bueno, aparte de esta tradición de cantar las marzas, vosotros vais un paso más allá. Lo que organizáis es un encuentro con charlas y conferencias para hablar de las marzas. Isidro, como uno de los organizadores, cuéntanos un poco en qué consiste este encuentro. Bueno, pues este que es el cuarto encuentro que celebramos consecutivo, en años consecutivos, supone precisamente un encuentro, un momento de juntarnos gentes de diversos pueblos y ya sea por la tradición de las marzas o ya sea por la propia tradición, y generar un espacio cultural en pleno mes de febrero, que eso viene muy bien a los pueblos, el hecho de poder ofrecer una alternativa cultural, además festiva y muy interesante, porque continuamos ahondando en ese conocimiento de la tradición y bueno, pues las expectativas son buenas porque creemos que al menos la información está llegando cada vez más a más gente y lo que queremos es eso, juntarnos y luego pues tomar algo y el que quiera quedarse a cenar y eventualmente cantar las marzas, o sea que... Este tipo de iniciativas ayudan a desestacionalizar la actividad cultural y efectivamente es el cuarto encuentro. ¿Dónde se han celebrado los anteriores? Pues los anteriores, el primero se celebró en Villanueva de Gumiel, en colaboración con el ayuntamiento, vino gente de algunos pueblos cercanos. El segundo
la Asociación Dios Baco de Baños de Valdearados acogió el encuentro y la asistencia ya fue incrementando. Y el tercer año, el año pasado, en Terradillos de Esgueva, nos juntamos, yo creo que más de 60, 70 personas en el bar del lagar de Terradillos de Esgueva, y fue muy bien, la verdad. Vino gente además de pueblos tan lejanos, quiero decir, del entorno de la comarca, pero en fin, vino gente de Pardilla, de Arauzo de Miel, de Villanueva de Baños, de muchos pueblos donde se cantan las marzas, pero también de otros donde, no cantándose, pues tiene interés por la propuesta cultural en sí. ¿Y en qué pueblos se cantan las marzas? No en todos los pueblos se cantan las marzas. ¿Por qué? ¿Y por qué en unos sí y en otros no? Pues buena pregunta, ¿por qué en unos sí y en otros no? Miguel Manzano, que hizo la recopilación de lo que es el Cancionero de Burgos, que son 7 tomos pues bastante visuales así, recoge una serie de mapas donde dice de unos pueblos donde se cantaron pero ya se han perdido y de otros donde se siguen manteniendo. ¿Por qué se han perdido? Pues es una de las incógnitas que a lo mejor nos gustaría resolver. A mí, por ejemplo, no sé si a mis compañeros también, ¿no? ¿Por qué en aquellos pueblos que se cantaron se han perdido y por qué en otros se siguen manteniendo? ¿Qué es lo que ha habido, no? Tema de estudios. También hay otros pueblos que las tenían perdidas y las están recuperando. Sí, efectivamente, pero yo cuando hablo de esto, cuando Manzano habla de los pueblos donde se cantaron, habla de finales del XIX y principios del siglo XX, que es donde digamos los primeros documentos que se tienen, la primera constancia que se tienen de que se cantaron ahí. Luego sí que es verdad que con la despoblación que ocurrió a partir de los años 60 del siglo pasado, pues en muchos pueblos se perdieron, y a partir de los años 80 es cuando ha habido ese impulso de querer recuperarlas en muchos pueblos, ¿no? Adaptándolas a las circunstancias, lógicamente, en muchos casos. Sí, en relación a lo que está comentando Carmen, en los años 90 hice un trabajo de campo sobre las marzas en la provincia de Burgos, y en los pueblos del norte de Burgos, en más de un centenar de pueblos se cantaba. Solamente encontré 2 pueblos en los que se mantenía la tradición. Estamos hablando de hace 35 años, más o menos. Posiblemente se hayan perdido en los 2 pueblos que quedaban. También hice un trabajo bastante importante de campo en lo que es la zona, en la comarca de la Arlanza, de toda la zona de Mecerreyes y toda esa zona de pueblos, ¿no? Arlanzón. Sí, nuestros vecinos, la comarca de la Arlanza. La Arlanza. Y finalmente pues hice un trabajo que me costó bastante menos de la zona de la Ribera, ¿no? En la zona de la Ribera quizá es donde mejor salud tienen las marzas, y sí es cierto que en muchos pueblos se han perdido, en otros pueblos jamás han existido, pero mucha culpa efectivamente tuvo el éxodo rural entre los años 60 y 70. Ahí no solamente se perdieron las tradiciones, sino que se perdió mucha parte de arte que había incluso en los pueblos, porque se valoraba muy poquito, y siempre hay gente que aprovecha esa circunstancia para apropiarse sin ningún remilgo de cosas importantes, ¿no? Y efectivamente se perdieron muchas tradiciones. Las marzas en ese momento no tenían la importancia que posteriormente están teniendo, ni que anteriormente habían tenido, y efectivamente, y no solamente esto, ¿no? Sino que fue un periodo bastante negativo para las zonas rurales, ¿no? Fue un periodo que, vamos, si llega a durar un poquito más, pues los pueblos todavía habían estado en peores condiciones, pero bueno, esperemos que nosotros, los que luchamos por tener un mundo rural mejor, consigamos algo, ¿no? Y si no conseguimos mucho, pues porque sabemos que de las administraciones vamos a conseguir muy poquito, porque sí predican, pero no hay que predicar, no hay que dar. Entonces, bueno, intentaremos que el mundo rural, en la medida de lo posible y de lo que podamos ayudar, pues se vaya manteniendo, ¿no? Sí, fue una época de éxodo a las ciudades, pero ahora está
muy otra vez de moda o valorándose el volver al pueblo y la comodidad, la facilidad y la cercanía a la naturaleza de la vida rural. Así que yo creo que estas iniciativas tendrán cada vez más éxito. Sí, pero tenemos un problema que sigue existiendo, que la gente que quiere trabajar en los pueblos, en las zonas rurales, no lo tiene fácil porque en muchas de las poblaciones no hay ni siquiera internet. Entonces, ¿cómo una persona puede montar una empresa y trabajar si no hay conexión, si no hay cobertura? Entonces es bastante difícil, ¿no? Parece mentira que en el siglo XXI estemos todavía así. ¿Se nos considera ciudadanos de segunda o qué? Entonces, claro, si no tenemos infraestructuras, no tenemos tecnología y no tenemos todo lo que se necesita para poder trabajar y para poder estar en unas condiciones como en otras zonas, pues difícilmente se puede empezar a mantener la población. Es decir, nos gustaría que se mantuviera y que aumentase, pero claro, necesitamos mucho y nos dan muy poco. Hay que reivindicar la igualdad de oportunidades y de infraestructuras para la zona rural, para que se puedan hacer este tipo de cosas. Así es. Y aquí, por ejemplo, hoy tenemos la suerte de tener a 3 de los conferenciantes que van a hablar en el encuentro de Marzas de este fin de semana. A ver si nos pueden desgranar un poquito de lo que van a hablar. La charla de Carmen Ugarte, la figura de la mujer en las Marzas. Venga, adelántanos algo. Bueno, pues la figura de la mujer en las marzas, en principio, digamos que las mujeres no cantaban las marzas, era cosa de hombres, de los quintos y tal, pero la mujer estaba muy presente porque realmente era la receptora de las marzas, ¿no? Que en definitiva era la que luego iba a dar los dones, ¿no? Pero aparte de eso yo me voy a centrar, aparte de otros aspectos, me voy a centrar en algo importante desde el punto de vista literario, como es el retrato de la dama, que se incluye en 11 de las localidades de aquí, de esta zona. El retrato de la dama es una canción muy difundida por todo el territorio nacional, va describiendo a la mujer desde la cabeza a los pies, y aquí en la Ribera yo la conocía de forma exenta, fuera de las marzas, y a la hora de empezar a buscar he encontrado 3 versiones distintas de esta canción de forma exenta. Pero da la casualidad que en ninguno de los 3 pueblos estos donde se cantaba nadie ya la ha conocido. Son encuestas de los años 80 y ahora mismo yo he preguntado allí, oye, esto, incluso en un pueblo donde se cantan las marzas, pero no tienen incluida esta canción, tampoco la conoce nadie, o sea, es uno de esos misterios, ¿no? Entonces este retrato, pues es una canción, pues ya digo que muy difundida, que se cantaba normalmente en otras zonas, se cantaba cuando llegaba el mes de mayo, en lo que en unos sitios se llaman mayos y en otros se llaman mayas, y aquí en nuestra zona precisamente se conservan en Caleruega en sus mayas. O sea que yo voy a hablar de eso, ¿no? de las figuras literarias que hay en el retrato de la dama, en el retrato de la dama. Y bueno, Gumersindo Tañón, profesor de lengua e idiomas, tu charla se llama Marzas en la zona de Pinares. Haznos un pequeño adelanto. Sí, bueno, este año voy a tratar de hacer un análisis concretamente de las marzas de Arauzo de Miel, de Doña Santos y de Huerta del Rey. Voy a hacer un análisis pues teniendo en cuenta los 5 puntos más importantes, ¿no? Que digamos que las marzas están distribuidas, pues esto. En primer lugar, se hace una petición de licencia para poder cantarlas, normalmente hacia el alcalde, hacia el cura u otras personas que representan al lugar, al pueblo. Después aparece una descripción de los meses del año con las características de los mismos. Normalmente empieza en marzo y termina en septiembre. No se tocan generalmente el resto de meses, ¿no?
Posteriormente se suele hacer una comparativa, un paralelismo entre lo que era el romance del prisionero, y que está incluido dentro de las marzas, y en el caso del análisis que este año hago sobre estas marzas de estos 3 pueblos, pues se toca mucho el retrato de la mujer. Ese sería un aspecto fundamental. Y posteriormente ya se hace una despedida. Sí que es importante recalcar que también en algunas de estas marzas no aparece la petición de licencia o permiso, y por el contrario es una fiesta pagana, es una actividad pagana, y sin embargo también aparecen reseñas o aspectos que tienen un carácter de invocación religiosa, con lo cual es una especie de contradicción, ¿no? Pero bueno, siempre el clero realmente ha estado en todos los lugares y también aparece, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un análisis, generalmente lo que es una estructura temática, y luego también voy a analizar en la medida de lo posible, y si hay tiempo suficiente, un poquito, pues eso, la estructura, un poquito la estructura también gramatical, para ver las alteraciones que hay léxicas, ¿no? Porque con la transcripción oral y la transcripción sobre todo escrita, pues han ido cambiando, pues no solamente palabras, sino incluso versos completos, y es bastante curioso, ¿no? Es muy curioso. Bueno, supongo que la Iglesia se habrá ido metiendo y se habrá ido mezclando esta tradición pagana tan antigua con la tradición de la Iglesia, y tendremos que esperar al sábado a que nos lo cuentes. Y la charla de Isidro parece que va sobre las marzas en la prensa histórica. ¿Has encontrado mucho tema sobre esto para contarnos? Bueno, algo hay, porque sí, lo mío va a ser muy sencillito, solamente unas breves reseñas de algunos artículos que han quedado como tú dices, en la prensa histórica burgalesa del siglo XX, finales del XIX hasta hoy, y que nos puede ayudar a entender un poquito más el devenir de lo que es la tradición de las marzas en la sociedad burgalesa, ¿no? Y bueno, sí que hay alguna cuestión interesante que llamará la atención a los más interesados, pero bueno, es una cosita ligera. Y también les anuncio que, aunque no haya podido venir aquí a estar con nosotros, José Requejo les hablará sobre la tradición cantada por aquí, por la Ribera. Y bueno, una duda que me ha surgido: este encuentro de marzas es este sábado, 24 de febrero, en Arauzo de Miel. Las marzas, ¿cuándo se cantan? ¿No era el último día de febrero? A ver, alguien me lo explique. Este año precisamente ayer me comentaban, dice, vas a tener oportunidad de cantar 3 veces las marzas, ¿no? Porque por lo que a mí me han contado, algunas se van a cantar este fin de semana, otras en su día, que sería mitad de la semana que viene, y otros porque lo pasan al fin de semana siguiente. ¿Por qué se pasa al fin de semana? Pues por una cuestión clara de población. Evidentemente, en aquellos pueblos con poca población, pues es muy difícil que se reúnan 2 grupos, que las marzas, como toda la tradición cantada en la Ribera, se canta siempre, unos dicen una estrofa y otros otra, son 2 coros, pues reunir 2 coros que sean capaces de cantar. Incluso ayer me comentaban que había un pueblo donde ya, porque se repiten varias veces, que ya solo lo hacen uno porque la gente se cansa y claro, pues, o sea, que es que son los tiempos que hay que irse adaptando, la tradición sigue ahí. Realmente, bueno, pues sí, la tradición y lo bonito y tal es cantarlas el último día a las 12 de la noche, pero claro, si no va a haber nadie, pues y el fin de semana de antes o después va a haber más gente, pues bueno, eso es un detalle que nosotros consideramos secundario para mantener la tradición. Bueno, o sea, pero esto da la oportunidad al que tenga varios pueblos, como dices, de asistir este año a 3 marzas, las que lo hayan pasado al fin de semana de antes, al fin de semana después, y los que lo conserven el mismo día. Exactamente. Pues tendremos este año más marzas que nunca. Y bueno, no solo son charlas, ¿tenéis algo más programado para este encuentro de este año? ¿Hacéis una cena? Sí, como tú bien dices, va a ser el sábado 24 de febrero, en Arauzo de Miel, a las 5:30 de la tarde, tenemos las charlas y un posterior coloquio. Luego a las 7 de la tarde
se va, o 7, 8 de la tarde, habrá momento de visitar una exposición que nos ha cedido Fundación Oxígeno sobre la transhumancia, porque en Arauzo de Miel existe la tradición de que las marzas las cantaban los pastores. Entonces, gracias a la ayuda de Fundación Oxígeno y Jorge Álvaro, hemos preparado una exposición que repasa tanto las marzas como algunos elementos etnográficos e históricos de la transhumancia. Y luego tendremos la cena a eso de las 10, después de tomar algo en los bares y tal. Y bueno, sé que hay gente que se ha apuntado, gente de diferentes pueblos, entonces yo insisto que esto es lo que más ilusión nos hace, que es juntar gente de diferentes pueblos, este año en Arauzo de Miel, pero el año pasado en Terradillos de Esgueva, y el año que viene ojalá que de nuevo nos juntemos y pasar un buen rato entre todos, ¿no? Y eso es lo que, como decía Carmen, pues más allá de que la tradición efectivamente es cantar las marzas la última noche de febrero, entrando marzo, pero la oportunidad que supone para tener una buena excusa para acercarse a tu pueblo o a otro pueblo de al lado en el que se esté celebrando las marzas, pues yo creo que revitaliza en este mes de febrero a los pueblos en su conjunto y que es algo positivo. Así que yo, vamos, me parece bien que nos juntemos otro día que no sea el último día de febrero, aunque siempre tienes ese día como referencia, lógicamente. Bueno, veo que tenéis un montón de actividades culturales, charlas, exposición, cena y a las 12 a cantar. ¿No? Esa es la idea, sí, no sé si va a nevar incluso. No sería malo que nevase, estamos en tiempo, así que tanto nieve como no nieve, espero que vaya al encuentro muy bien y que no perdáis esas ganas de hacerlo al día siguiente, al año siguiente y al siguiente, y que esto vaya para arriba. Pues esperemos. Muchas gracias por organizarlo y por venir a Telearanda a contárnoslo. Isidro, Humersindo y Carmen, os esperamos al año que viene otra vez. Por estas fechas, no sabemos si será el fin de antes o el de después, cuando podáis cuadrarlo. Nosotros nos vamos a ir ahora un momentito para publicidad y enseguida volvemos con otro tema de interés en Aranda. No se vayan.